Bien. Vamos a conversar un poco con Eduardo sobre psicoanálisis en la actualidad. Uno de tus fuertes profesionales es la enseñanza y transmisión del psicoanálisis. De hecho, Sí, yo te conozco de tus clases en el seminario en el Centro Cultural San Martín. sí. Y te quería preguntar, ¿qué significa para vos enseñar? ¿Cuál es tu apuesta ahí? A ver, en principio yo uno la enseñanza a la transmisión. A mí me parece, en alguna oportunidad he conversado con docentes de psicoanálisis que han confundido el lugar del docente con el lugar del analista. Y en vez de preparar una clase, iban a ver qué asociaba la gente sobre el tema, digamos. Y yo recuerdo que en su momento Lacan lo que dijo es que él cuando transmitía, cuando enseñaba, no estaba en posición de analista, sino que estaba en posición de analizante. Esta es una primera idea interesante, porque uno cuando enseña se expone. Y cuando se expone de verdad, de alguna manera se producen efectos de transmisión. ¿A qué le llamo transmisión? Cuando la enseñanza produce en los oyentes, en los interlocutores, en el público, efectos de identificación. Me acuerdo una anécdota muy graciosa de unos psicoanalistas que presentaron el libro Pollerudos, Ricardo Stakolchik, justamente, y Sergio Rodríguez, Sí. Y uno de los presentadores era Rudy, ¿no? Digo, para poner un ejemplo de lo que significa transmisión. Y muy graciosamente, Rudy había sido psicoanalista y después se dedicó al humor, muy graciosamente dice en la presentación que él leyendo el libro no entendía cómo él no conocía a los autores, pero cómo los autores lo conocían tanto a él, ¿no? Porque los autores ponían en el libro Pollerudos ejemplos de hombres muy sometidos a sus mujeres. Y decía, no entiendo cómo ellos me conocen tanto, sí, yo recién acabo de conocerlos. Bueno, ahí es un ejemplo cuando se producen efectos de transmisión, cuando uno enseña, llega lo que uno enseña en identificaciones del público que asiste. Algo así como del orden de está hablando de mí, esto tiene que ver conmigo. Y ahí hay un efecto de transmisión. O sea que no es una enseñanza fría donde uno habla de un autor o habla de una teoría, sino que pasan cosas en el sujeto que escucha cuando hay efectos de transmisión. Bueno, siempre mi posición frente a la enseñanza es apuntar justamente a esto, a este efecto de transmisión, desde el comienzo. ¿Y se puede enseñar a ser psicoanalista? No, creo que no se enseña. Yo creo que es un proceso. A mí me gustaba un neologismo de Roberto Harari que decía analiciendo, había inventado un neologismo, que es que nunca se es psicoanalista acabadamente. Es un proceso permanente de trabajo, de estudio, de formación. Y creo que el lugar privilegiado para ese siendo es el análisis personal. En este sentido, me parece que allí es el lugar, digamos, donde se producen o se verifican efectos del análisis en uno, y a partir de allí uno tiene convicciones, la convicción del valor de la palabra, el valor del silencio, el valor de una interpretación, el valor del trabajo del inconsciente. Solamente en la experiencia como analizante uno adviene como analista. Por eso Lacan decía, el fin de análisis produce un analista, ¿no? Cuando Lacan dijo esto, me pregunté qué estamos haciendo los que no terminamos el análisis, ¿no? Lo que podemos, lo mejor que podemos. Bien. ¿Y qué consejo vos le darías a los futuros analistas? Primero, que se analicen, fundamental. Digo que los psicólogos que comienzan la praxis clínica y no se analizan, no solamente es perjudicial para los pacientes, sino para ellos mismos. Porque es una actividad iatrogénica, es una actividad. En el otro psicoanálisis, el psicoanálisis post-freudiano o kleiniano, decían que el lugar nuestro es el de cloaquistas de almas, ¿no? Delicadamente es algo así como decir que somos depositarios de lo peor de las personas, del sufrimiento, del goce, ¿no? Cloaquistas de almas. O sea que eso es perjudicial para uno mismo si uno no tiene un espacio para trabajarse. Entonces, lo primero que diría es que prioricen fundamentalmente el análisis personal hasta las últimas consecuencias. Y luego, por supuesto, el estudio de la teoría, y cuando empiecen a trabajar
con pacientes el análisis de control, ¿no? El trípode famoso freudiano. Ahora, hay muchos que por ahí, agarrándose de eso, dicen no hace falta el título, digamos, en ese sentido, ¿no? De hecho, Melanie Klein era maestra, no era ni médica ni psicóloga. Hay analistas que, digamos, no tienen el título habilitante en términos legales. Yo creo que esto es complicado, si bien es cierto que lo fundamental es el trípode freudiano, de todas maneras creo que legalmente es complicado, porque si uno tiene un problema con un paciente, realmente está fuera de la ley. Y no es bueno que un analista esté fuera de la ley, digamos, esto es lo que yo diría. Recíbanse de psicólogos como base, o de médicos como base como para poder ejercer, ¿no? Y vos ahora estás dando clases, ¿no? ¿En qué universidad? En la Universidad de Salvador soy titular de una materia que es Conceptos Fundamentales del Psicoanálisis, donde en el recorrido trabajamos inconsciente, pulsión, transferencia y repetición, desde Freud y después desde el Seminario 11 de Lacan. Es una materia de 5º año. ¿Y cómo ves? La gente, digamos, las nuevas generaciones de estudiantes, ¿se enganchan con el psicoanálisis? Mira, hay un problema que es que en general en las universidades privadas hay muy poco psicoanálisis. Si hay, con suerte, freudiano, hay muy poco psicoanálisis lacaniano. Digamos, la terapia cognitivo-conductual es la que abunda, ¿no? Digo, en muchas universidades privadas. No es el caso de la UBA, donde hay muchas materias psicoanalíticas, freudianas y lacanianas. Entonces es un trabajo, porque yo me encuentro en 5º año, que nunca vieron nada de Lacan, y tengo que introducir a los alumnos al pensamiento de Lacan. No a que hablen en lacanés, que aprendan a hablar en lacanés, sino que puedan pensar. Y la verdad que quedan muy agradecidos y muy contentos y muy entusiasmados. Después, de hecho, continúan conmigo espacios como seminarios, análisis, supervisiones, o sea, los causo en relación al deseo del analista, de alguna forma. ¿Y qué crees que tiene que mover el psicoanálisis para que tenga otro lugar ahora con tanta neurociencia y lo cognitivo-conductual? A mí me parece que el análisis... ¿no? Perdón, ¿cómo viví? ¿Qué tenemos que hacer los psicoanalistas o qué pasa con el psicoanálisis, ¿no? Hoy? En principio diría salir de las parroquias y de los encierros psicoanalíticos y salir a la ciudad a escribir, a opinar, a aparecer en medios. De hecho, una tarea que me parece muy, muy piola que está haciendo es Gabriel Rolón, que no traiciona justamente el pensamiento lacaniano, pero habla de una manera clara, sencilla, accesible, nada que ver con la autoayuda, ¿no? Nada que ver con otros divulgadores de la autoayuda, sino que él, las ideas que transmite son de la rigurosidad y la profundidad del pensamiento freudiano y lacaniano, pero se hace entender. Y de hecho es uno de los psicoanalistas que más libros ha vendido 2 millones de ejemplares, de hecho le gusta lo artístico a él, de hecho ya está haciendo funciones teatrales, con algunas ficciones clínicas, es todo un recorrido que está haciendo. Y ha armado un equipo de gente, a él le demandan análisis, creo que ahora ya no está tomando pacientes, y deriva permanentemente a ese equipo de gente. Me parece que ahí tenemos un ejemplo de una actitud, digamos, que va más allá de los psicoanalistas hablando no solamente entre nosotros, ¿no? Me parece que ese es un ejemplo, por ejemplo. Sí, pues muchas veces quedamos como en una cosa cerrada e inentendible para la gente por fuera, ¿no? Exactamente, totalmente de acuerdo. Y si hiciéramos un ejercicio así de imaginación y nos imaginamos a Freud ahora, que era neurólogo, ¿qué te imaginas qué posición hubiera tomado en relación a todas las investigaciones de neurociencia? A ver, él era neurólogo, pero él, a partir, digamos, de sus investigaciones y sus trabajos clínicos con pacientes, va dejando atrás la neurología, y lo que él inventa tiene que ver con otra cosa completamente distinta, con el inconsciente, fundamentalmente, y con la pulsión de muerte. Los dos grandes inventos freudianos son estos dos. Entonces, en este punto, desde el ámbito psi, lo heredero de la neurología
es justamente el tema de la psicología cognitivo-conductual, que de alguna manera es un retorno del conductismo y que no tiene nada que ver con el psicoanálisis. Digamos, no trabajan con la hipótesis del inconsciente y la dimensión del sujeto. Me parece que seguramente Freud daría batalla teórica a estos desarrollos, digamos, planteando que son de otro territorio, completamente distinto. Se pelearía con Facundo Manes, me parece. Lo retaría a duelo, me parece. Para el papelón de Facundo Manes, por supuesto. Bueno, vos hablaste de la difusión del psicoanálisis ¿no? al público en las redes, y yo pensaba, bueno, ahora que estamos inevitablemente sumergidos para darnos a conocer y para bueno, directamente ahora con el tema de la cuarentena atender, ¿no? Sí. ¿Qué se puede hacer de psicoanálisis virtualmente? ¿Es posible un psicoanálisis virtual? En realidad sí. Es tan imposible como el psicoanálisis presencial. Viste que Freud dijo, hay tres profesiones imposibles. En mi experiencia, yo ya venía trabajando antes de esta pandemia y esta cuarentena, trabajaba con pacientes del interior y del exterior, por videollamada o por teléfono. Vengo haciendo esa experiencia hace unos años, y no he encontrado grandes diferencias, digamos, respecto del análisis presencial. De hecho, prefiero finalmente que hagan llamada telefónica, porque es lo que más se parece al diván, porque se privilegia justamente la palabra, el valor de la palabra. Y se puede trabajar con las formaciones del inconsciente, con la puntuación de lo fundamental del discurso, con el corte también. A veces podemos confundirte y por ahí se cortó la conexión y no sabes si es un corte lacaniano o se cayó la conexión. Esos son problemas de la tecnología. O sea, la tecnología a favor de la técnica lacaniana. Claro, tal cual. Pero en ese sentido me parece que es lo que se viene, digamos, de alguna manera, el tema, de hecho yo estoy dando seminarios en todas las redes, los estoy anunciando. Acabo de dar un seminario que funcionó muy bien, que se llamó Sufrir o Disfrutar, esta es la cuestión, lo que el psicoanálisis nos enseña sobre el amor, la angustia, el deseo y el goce, un recorrido en Freud y Lacan sobre estos temas, y hubo 35 inscriptos, muy bien, del interior, del exterior, de Estados Unidos, de México, de Chile, y ahora a continuación lo que estoy haciendo es un espacio que lo denominé Ateneo Clínico, donde rotativamente los profesionales presentan un caso, uno por vez, hago puntuaciones sobre el caso y la gente participa. Y también es una experiencia muy enriquecedora, muy enriquecedora. Sí, digamos que abrió fronteras, ¿no? Esto también. Totalmente, exactamente. ¿Y encontrás alguna contra en el análisis de esta manera, además de los cortes tecnológicos? Mira, no lo aconsejaría a casos muy graves, porque en los casos muy graves, cuando digo casos muy graves me refiero a psicosis, me refiero a adicciones muy graves, donde se necesita la presencia, en muchos casos, del analista, digamos. Ahí me parece que es delicado, ¿no? De hecho, bueno, en estas redes sociales y en una página que tengo en internet, proponemos, digamos, el análisis de esta manera, y yo hago las entrevistas de admisión, y uno de los criterios de exclusión sería la gravedad del caso, digamos, ¿no? Como para trabajar con este dispositivo. Es lo único que yo plantearía, que por ahí hay que tener bastante prudencia, ¿no? Con los casos muy graves. Pero el resto, neurosis como uno, a veces hay neuróticos que están mejor que nosotros, así que neurosis como uno se puede trabajar perfecto. ¿Y la dimensión del cuerpo en un análisis así a la distancia? ¿Cómo? Y no puedes darle un abrazo a un paciente que está triste, por ejemplo. Eso sí, me ha pasado. Algún paciente que ha estado triste y me ha pedido que lo abrace y lo he abrazado. De esta manera no es lo mismo. De todas maneras, la contención, digamos, con la palabra tiene un efecto, digamos, tranquilizador a personas que están muy angustiadas. En ese sentido, pienso que el tema del cuerpo, porque yo creo que han confundido algunos teorizadores del psicoanálisis el concepto de presencia del analista. Y en realidad, cuando Lacan habla de presencia del analista,
no se está refiriendo justamente a la presencia real del cuerpo del analista, ¿no? Lo han imaginarizado esto. Él habla de presencia del analista en el seminario 11, él va a decir, cuando se detienen las asociaciones, digamos, surge el sentimiento de presencia del analista, lo dice así Lacan. Pero es parecido a lo que dice Freud cuando dice, cuando se detienen las asociaciones, seguramente el paciente está pensando algo ligado al analista, al aquí y ahora, al consultorio, ¿no? Es un momento resistencial, que Lacan lo teoriza como presencia del analista como un punto de resistencial. Pero esto también puede pasar, digamos, de esta manera, trabajando de esta manera. No se está refiriendo al cuerpo, a la presencia corporal del analista. Bueno, tal vez también es la voz, ¿no? La voz. Exactamente, el silencio, ¿no? El silencio, de pronto se acaban las asociaciones y se produce un silencio. Y ahí aparece la pregunta del deseo enigmático, ¿no? Del deseo del otro. Dígame de qué hablo, cómo sigo, ¿no? O si uno está del otro lado todavía, ¿no? Porque si no está Claro, claro. Si no se durmió del otro lado. O está mirando el partido. Claro. Bueno, vos hablaste del curso, este seminario, que sí, lo llamaste Sufrir o Disfrutar. Esa es la cuestión, lo que el psicoanálisis nos enseña sobre el amor, la angustia, el deseo y el goce. Bueno, vos ahí tomaste el ser o no ser de Hamlet, y me preguntaba de qué lado quedaba el sufrir y el disfrutar en relación al ser y el no ser. Ah, qué buena pregunta. Qué buena, me haces pensar. Yo creo que el sufrir queda del lado del ser y el disfrutar queda del lado de la pérdida de ese ser para que se empiece a hacer la experiencia del inconsciente, ¿sí? Que circule el deseo, que haya un análisis y se acceda a otro modo de gozar que tenga que ver con disfrutar la vida, digamos. No sin una experiencia donde opere la castración. Sobre ese ser original que tiene que ver con el goce, tiene que operar la falta, tiene que operar la castración, para que circule el deseo y para poder acceder a disfrutar la vida. Me hiciste sintetizar todo el seminario con la pregunta. Vos posteaste, que posteás un montón de cosas interesantes en Facebook, que estaría del lado de lo que decís de hacer ver el psicoanálisis, ¿no? Al público en general, no solamente a la parroquia. Y posteaste algo sobre los fenómenos psicosomáticos. Sí. Y lo nombraste flagelo del cuerpo como consecuencia de la sobreadaptación de la demanda del otro. ¿Y cómo explicarías que esa sobreadaptación muerda el cuerpo? Sobreadaptación a la demanda del otro. En general tiene que ver con sujetos que están en posición de objeto, a merced del deseo y el goce del otro, sin reaccionar, digamos, sin poder posicionarse como sujetos. Pareciera que fueran sujetos en los cuales la palabra no existe en el vocabulario. No pueden decir que no y no pueden elegir. Si hay algún margen de libertad posible que tengamos como sujetos, es el de posicionarnos frente a la demanda del otro, ante el deseo del otro como sujetos, eligiendo qué queremos y qué no queremos. En general, una persona, en la etiología de muchos fenómenos psicosomáticos, son sujetos que han quedado a merced del otro, sin subjetivarse, sin poder elegir, con temor al desamparo, con temor a la pérdida de amor, con temor a perder un lugar en el otro, ¿sí? Entonces es algo así como de cualquier manera, incondicionalmente, se está en ese lugar, un lugar que hace sufrir, digamos, y eso de alguna manera implota. En vez de explotar, porque a veces puede haber broncas con el otro, y en vez de explotar y decir basta y enojarse, implotan. Y el cuerpo, digamos, es depositario de la angustia que significa ser objeto a merced del otro. Se implota en el cuerpo, ¿no? Es muy interesante pensarlo en estos términos.
vamos a ver que justamente no hay sujeto. Hasta tal punto no hay sujeto, hay dificultades para que aparezca el sujeto. Por eso hay que ver de qué manera entra en análisis. Por supuesto, los fenómenos psicosomáticos son transestructurales, ¿no? Pero hay que ver de qué manera entra en análisis, porque justamente cuando van y consultan, en general les cuesta mucho que aparezcan formaciones del inconsciente y les cuesta mucho asociar. Entonces hay que trabajar con construcciones. El analista tiene que prestar muchas palabras, ir construyendo una historia, cuando empezó por primera vez ese fenómeno psicosomático, ¿no? Había un famoso ejemplo de Jean Guir, discípulo de Lacan, en el libro Psicoanálisis y Cáncer, donde planteaba el ejemplo de un señor que tenía una psoriasis en una época del año, una fecha que se repetía en cada año, y haciendo la anamnesis, investigando la historia, cuándo le apareció, con qué lo relacionaba y demás, historizando, se descubrió que cuando era chiquito había visto en el granero de su casa al abuelo ahorcado. Se había ahorcado el abuelo. Y entonces había una conmemoración en su cuerpo de esa escena traumática exactamente ese día, en esa fecha. O sea que fue una situación traumática, le faltó palabras, de una gran pregnancia imaginaria, y el cuerpo de alguna manera evocaba, digamos, con ese padecimiento, esa escena, ¿no? Es interesante, eso se llama significante fechable. Tengo un colega y amigo que aprecio mucho, que tiene un excelente libro, si quieren estudiar este tema en profundidad, que lo conocen mucho en Letra Viva, porque con ese libro él ganó el primer premio en un concurso editorial de Letra Viva, que se llama Oscar Lamorgia, y el título del libro es Herejías del Cuerpo. Y él trabaja en ese libro muchas distintas etiologías de los FPS, le llaman, los fenómenos psicosomáticos. Vos tenés un libro, una serie de libros que tienen como factor común la frase caminos posibles, ¿no? Exacto, exacto. Recorté dos acá, que es de la histeria a la feminidad y de la obsesión a la paternidad. Sí. Está por salir ahora pronto el tercero, que sería de la perversión a la creatividad. Ajá, y tenías uno en carpeta sobre la fobia también. Hay uno sobre la fobia que se llama De la fobia a la libertad. Ajá. Exactamente. Tal cual. Y un último sobre psicosis, que se llama De la psicosis a la normalidad. Ajá, bien. Así digo, son 5, sí. Bien. Bueno, yo estaba pensando en este libro sobre la histeria, y toda la movida que hay ahora con el feminismo y el lenguaje inclusivo y toda esta cuestión, y me preguntaba qué es feminidad hoy, ¿no? Claro. Si es digamos, estamos hablando de lo mismo que lo que hablaba Freud en este tiempo. A ver, me parece que en principio habría que diferenciar a Freud de Lacan, en principio, para partir a pensar este tema, ¿no? Porque Freud concluyó su investigación sobre las mujeres diciendo, no sé qué quieren las mujeres, no entiendo qué quieren. Se volvió loco, no tenía respuesta a esto. Y en todo caso, la respuesta freudiana sería que lo que quiere la mujer es falo, digamos, ¿no? En ese sentido, llegaríamos al nivel de la histeria, ¿no? Donde él menciona, digamos, el deslizamiento de la madre al padre y después a un hombre esperando tener un hijo, ¿no? La famosa ecuación simbólica pene-niño. Sabemos que tener hijos no garantiza ningún tipo de cura de la histeria, ni acceso a la feminidad, no es garantía. Por eso no le pusiste maternidad, de la histeria a la maternidad. No. En cambio, en el hombre sí, vamos a ver qué quiero decir con paternidad. Me parece que con Lacan, cuando dice la mujer no existe, se refiere a un universal, digamos. No hay un significante en la cultura ni en el inconsciente que dé cuenta de la feminidad. Lo que hay en la cultura es la lógica fálica. La lógica fálica no da cuenta de la diferencia. La lógica fálica es falocastración, ¿no? Que es lo que habita en el inconsciente y lo que habita en la cultura. Con lo cual es un enigma, ¿qué es esto de ser mujer? Un enigma para la mujer y un enigma para el hombre, ¿no? El famoso enigma de la feminidad.
Y me parece que en ese sentido es un trabajo personal, absolutamente singular, ¿no? Cuando Lacan dice la mujer no existe, con mayúsculas, no excluye que exista una por una y diferentes. Y es una lógica que él propone más allá de la lógica fálica, acceder a una lógica más allá. Por eso a las feministas les diría que sería interesante que hagan, digamos, una campaña acerca de ser femeninas, no feministas. Hay una diferencia muy grande entre ser feminista y ser femenina. Es más, yo diría que se oponen. Cuando más feminista se es y más en querella, en conflictos se está con el hombre, en ese sentido más fálica se es y más del lado de la histeria se está, no del lado de la femineidad. En Francia hay movimientos feministas que defienden la diferencia. Una cosa es la igualdad de derechos, eso es absolutamente justo, digamos, y la cultura en ese sentido ha sido muy cruel con la mujer y ha habido mucha desigualdad. Una cosa es esto. Otra cosa es pretender la igualdad de género. Por suerte somos diferentes. Sería aburridísimo que fuéramos iguales. El lenguaje inclusivo me parece un espanto, porque no se va a resolver este tema poniendo la E, digamos, ¿no? Me parece absurdo, no lo veo por ahí la solución de este tema, pero bueno. Sí, yo lo pensaba más en relación a poner sobre el tapete el tema, incomodar, ¿no? Como Claro. mover y que se pueda discutir sobre las cuestiones de género, sí, ¿no? Y la posición de la mujer culturalmente. Más como una herramienta, no como un fin, sino como una herramienta. Poder abrir el tema y hablarlo, claro. El problema es que si hay una querella con lo fálico, con lo patriarcal, con lo machirulo, como dicen por ahí, si hay una querella, el problema es que caemos en la idea de Lacan de que la histérica hace de hombre, ¿no? Y cuanto más se pelea con el hombre es porque quiere ser un hombre. Estamos en la famosa envidia fálica, no estamos en la femineidad. Porque la femineidad va más allá de la envidia fálica. Va más allá con el tema de confrontar y pelearte con el otro. Yo he visto feministas que se enojan porque seas caballero, porque las dejes pasar primero, porque les quieras pagar la cuenta de una cena. Me parece absurdo. Bueno, uno podría decir que no hay la feminista, que no hay las feministas, ¿no? Como en realidad es una por una, ¿no? Correcto. Bueno, si fueran una por una, lo que pasa es que hacen masa, hacen militancia. Ahí es el problema. Si son una por una, bueno, habría que discutir cómo piensan el tema cada una y sería muy interesante como experiencia de debate. Ahora, el problema es que cuando militan y cuando hacen masa, dejan de ser una por una. Sí, de todos modos, para algunos temas me parece necesario que haya masa para instalar algunas cuestiones, ¿no? Alguna posicionamientos En la lucha por los derechos, sí. En la lucha por los derechos, sí. Yo creo que se confunden cuando confunden lucha por los derechos con igualdad de género. Creo que ahí me parece se van a la banquina. Pero bueno, habría que hablar con cada una, ¿no? Es un tema... El una por una, habría que hablar cómo lo piensa el tema. Respecto al libro sobre neurosis obsesiva, sí. ¿Cómo pensás la paternidad como salida? La paternidad la pienso, digamos, del lado simbólico fundamentalmente, no en términos concretos de tener hijos, sino como una posición en la cultura. Como plantea Lacan cuando imagina, digamos, el fin de análisis en un obsesivo, y dice, hay que poder ir más allá del padre a condición de servirse de él. Esto retoma de alguna manera, para mi gusto Lacan fue uno de los lectores más lúcidos de Freud. Retoma algo que dijo Freud en un trastorno de la memoria en la Acrópolis, cuando Freud quería ir a Atenas y tenía muchas dificultades, y hay una suerte de trabajo de análisis que hace consigo mismo, donde él en realidad se analizaba por carta, con Fliss, digamos, era su interlocutor, con el cual él se pensaba, ¿no? Y le cuenta esta idea de querer ir a Atenas, y descubre, digamos, que el padre de él siempre quiso ir a Atenas y nunca pudo, ¿no? Y entonces cuando va a ir a Atenas se empieza a hacer un montón de síntomas, inhibiciones y demás. Finalmente puede ir,
Y en ese texto, hermoso, es una carta a Román Roland, que se llama Un trastorno de la memoria en la Acrópolis, él dice, la clave del éxito personal es atreverse a ir más allá del padre, ¿no? Allende los límites del padre, dice. Esa idea Lacan la toma para decir, hay que poder ir más allá del padre a condición de servirse de él. Y yo lo tomo en términos de ocupar un lugar paterno en la cultura, salir de la posición del nombre del padre, ser hijo de, atravesado por el nombre del padre, a una posición en la cual pueda ser padre de tu nombre, acceder a la paternidad de tu nombre, acceder al nombre propio. Por eso te digo que es una cuestión que va más allá de tener hijos o no, ¿no? Bien. Se puede ejercer con hijos, pero no solamente. Y no necesariamente con hijos se accede. No, exactamente. Y aparte a los hijos hay que adoptarlos también. En ese sentido no haría una gran diferencia entre la adopción y tener hijos biológicos. A todos los hijos hay que adoptarlos para ejercer la función materna o la función paterna, ¿no? Bien. ¿Vos tenés alguna cosa que te gustaría transmitir? Sí, yo en este momento estoy haciendo mi tesis doctoral en la Universidad de El Salvador y estoy trabajando con el tema de adicciones en la tesis doctoral. Y estoy tomando tres elementos de la teoría psicoanalítica lacaniana que me sirven para pensar el tema. Uno de los elementos son las operaciones de alienación y separación. El otro elemento son las patologías del acto. Y el otro elemento son estos 4 vectores que mencioné, el amor, la angustia, el deseo y el goce. Brevemente, la alienación la tomo para pensar la entrada en análisis y en mi experiencia clínica con adictos ayuda a que se consolide la operación de alienación, no para todos los casos, por supuesto, el trabajo interdisciplinario entre el análisis personal y los grupos. En mi experiencia ha funcionado muy bien la derivación a narcóticos anónimos, en un caso muy grave de adicciones, por ejemplo. También podría ocurrir con alcohólicos anónimos. De hecho, en las comunidades terapéuticas, esto lo vienen haciendo. Los pacientes en las comunidades terapéuticas que hay analistas tienen su análisis individual y tienen también su espacio grupal, que potencia mucho el tratamiento, ayuda mucho en el tratamiento. Vos tomás un caso en tu libro, en uno de tus libros tomás. Exactamente, exactamente. Ese es el caso vedette de mi tesis doctoral, pero bueno, he logrado, digamos, me han dicho que con un caso único es difícil sostener una tesis doctoral, y entonces he tenido que hacer entrevistas a pacientes de comunidades terapéuticas, a 5 casos más y a 5 terapeutas más para seguir sosteniendo esto que planteo, ¿no?, como hipótesis. Entonces, para la operación, para la entrada en análisis, ayuda, digamos, la operación de alienación al sentido y al deseo del otro, porque son sujetos muy desamparados. No creen en el valor de la palabra y se sienten desalojados del otro. Entonces, estos grupos, más el alojamiento de un terapeuta, ayudan a la operación de alienación. Ya después el análisis va a acompañar a la operación de separación. Después, brevemente, las patologías del acto permiten entender qué estatuto tiene la adicción, porque es transestructural, y si es un acting, es un pasaje al acto, o puede ser una inhibición, para compensar una inhibición, más allá de la estructura de la que se trate. Y por último, propongo evaluar, tener estos operadores teóricos para evaluar digamos, cómo entra un sujeto a un análisis, en principio, y cómo termina el tratamiento, y qué va pasando con estos 4 temas en el curso del tratamiento. ¿Qué pasa con la angustia? ¿Qué pasa con el amor? ¿Qué pasa con el deseo? ¿Y qué pasa con el goce? Son 4 operadores que yo propongo para evaluar el recorrido de cualquier cura, no solamente de los adictos. ¿Qué le pasa con estas 4 cuestiones? Un sujeto, cuando empieza un análisis, y cómo termina en relación a estos 4 conceptos cuando termina un análisis. Bien. Eso quería decir. Bueno, es mi próximo libro, ¿no? Bien. También. Lo estamos esperando ya. Seguro, va a venir. Bueno, Eduardo. Hemos hecho un abanico de cosas, de temas. Sí. Una entrevista ecléctica fue esta. Sí, pero siempre psicoanalítica. Sí. No nos fuimos al cognitivismo y a otra yerba. No. Tocamos ahí, tocamos un poquito
de costado. Sí, totalmente. Bueno, te agradezco mucho. Bueno, un gusto. Y sigamos adelante con el psicoanálisis. Totalmente. Y seguimos en contacto y cuenten conmigo para cualquier oportunidad para hablar de psicoanálisis que me apasiona. Bueno, gracias. Un beso grande, Un Vivi, beso. y nos vemos. Hasta Nos luego. vemos.